de que ingrese, y el severo es el que al final va a ingresar a la cama UCI, porque si no ingresa se muere. ¿Cuáles son los parámetros para que un paciente ingrese a cama UCI? Pues que la ventilación mecánica, entre comillas, discúlpame, no es ventilación mecánica, que su respiración, que el paciente no pueda respirar por su cuenta y obtener la mayor cantidad de O2, oxígeno, por cada bocanada que recibe. Entonces, él al no poder recibir la cantidad necesaria cuando inhala y exhala de manera natural, pues usamos lo que se llaman los saturadores o los pulsoxímetros que ahora pues se han puesto de moda y se venden un montón. Entonces, la saturación de oxígeno es importante. Entonces, ahí sí, por ejemplo, hay valores precisos. De 99%, que es lo normal, los valores normales es de 95 a 100%. La saturación es raro que un paciente pues sature 100%, lo normal es 99, de 95 a 99. De 90 a 95% puede ser catalogado como un paciente coronavirus leve, que puede estar pues cursando con una neumonitis. Neumonitis es diferente a neumonía, porque neumonía tienes una infección bacteriana y una neumonitis es una inflamación de todo el parénquima respiratorio, ¿no? Es una inflamación totalmente distinto. Y estas cosas pueden estar llevando pues a que esté saturando menos de lo normal. Cuando el paciente empieza a saturar 89%, cuando en su sangre hay 89% de saturación de oxígeno, aquí ya nosotros prendemos las alarmas. Este ya pasa a ser un paciente considerado ya moderado, porque la enfermedad le está ocasionando una insuficiencia respiratoria, ¿no? Eh, ¿Qué sucede allí cuando el paciente está generando una insuficiencia respiratoria? Yo tengo que darle soporte ventilatorio. ¿Paso inmediatamente a darle ventilación mecánica? No. Paso paso a paso hasta, digamos, el último recurso que es ventilación mecánica. ¿Cuáles son los primeros pasos de un paciente, digamos, que no satura bien? El primer paso de un paciente que no satura bien es ponerle una cánula binasal. ¿Qué es lo que deben haber visto en las películas que le ponen dos tubitos en la nariz y va detrás de las orejas? Deben haberlo visto. Ajá. Entonces, con esa cánula binasal yo le puedo dar un soporte ventilatorio. ¿Qué significa soporte ventilatorio? Proporcionarle al paciente que aún puede respirar por su cuenta ciertos litros de oxígeno por minuto. Entonces le puedo dar 1 litro, 2 litros, 3 litros, hasta 5 litros a través de cánula binasal. ¿Qué pasa si con esos 5 litros, para esto, cada litro de oxígeno es un porcentaje, ¿ya? Entonces nosotros ahorita estamos respirando el 21% de oxígeno por minuto. Nosotros aquí en el aire ambiental hay 21%. Si yo le pongo 1 litro de oxígeno al paciente, le estoy proporcionando 24% de oxígeno. Ya no 21, 24. O sea, ese litro implica que le estoy dando 3% de oxígeno más Vale. de lo normal. ¿Me entienden? Ujú. Si son 2 litros, 28. 3 litros, de 4 en 4, 32. 4 litros, 36. 5 litros, 40% de soporte ventilatorio con cánula binasal. Después de la cánula binasal, ¿qué viene? Máscara Venturi, que es una máscara que tiene un sistema de color verde que va Ajá. pues fuera de la... Es una mascarita chiquita que tiene dos huequitos a los lados. Ya, entonces Sí. ahí, pero para esto, tanto la cánula binasal como la máscara Venturi que te estoy comentando ahorita, están conectados a un balón de oxígeno o a una o al sistema de oxígeno que tiene pues el hospital o Mm. la clínica. Entonces le pongo la máscara Venturi, que de ahí tenemos de bajo flujo, de alto flujo, que puedo llegar a proporcionarle un soporte ventilatorio de hasta el 70% de oxígeno, manejado pues de bajo a alto flujo. Y después, por último, antes de pasar a ventilación mecánica, está la máscara de reservorio. La máscara de reservorio es igualito a la mascarilla, pero con una pequeña La bolsa que se va cosita a esa. llenar de oxígeno que le va a proporcionar hasta el 100% de oxígeno, pero, como les repito, soporte ventilatorio, no es ventilación mecánica. ¿Qué pasa si el paciente no responde? Aquí ya pues viene el tema clínico. Yo voy a ver al paciente que, por ejemplo, me hace broncoespasmos. Broncoespasmos es cuando pues nosotros tenemos
en los pulmones tenemos los bronquios y tenemos los alvéolos, que son los más chiquitos. Cuando estos se contraen, ¿ya? Se genera un espasmo. Eso le pasa mucho a los asmáticos. Por eso es que el pecho les silba a los asmáticos. Deben Ajá. haberlo escuchado también. Al asmático tú lo escuchas sin necesidad de un estetoscopio y vas a escuchar. Y eso es porque está contraído el alvéolo y eso, por ejemplo, nosotros tenemos que darle un tratamiento. No es de que eso se cura con un ventilador mecánico, no. Eso se cura con una dosis de un tratamiento de rescate, así se llama, en la cual yo le tengo que dar no solamente corticoides inhalados al paciente, sino también corticoides por vía endovenosa para pues desinflamar el alvéolo, el bronquio y todo el parénquima para poder pues hacer que el paciente pueda volver a respirar. ¿Qué pasa si con la cánula binasal, la máscara Venturi y la máscara de reservorio el paciente no responde y está pues con un broncoespasmo? El paciente no va a poder respirar, el paciente no va a inhalar nada, ¿no? Y todo lo que te he mencionado es externo. O sea, la cánula binasal entran dos tubitos por la nariz, o sea, entran dos tubitos superficiales a la nariz. La máscara Ventura es una máscara externa que va pues sobre la cara. La máscara de reservorio es la misma, solamente con una bolsita. Pero ¿qué pasa cuando ya pasamos a ventilación mecánica? Ya pasa a que tengo que intubar al paciente. Entonces, ¿cómo intubo al paciente? Pues tengo que meterle un dispositivo que va a bajar la lengua y le voy a meter un tubo que tengo que tener cuidado. Eso lo hace pues un médico emergencista o un intensivista, porque tengo que tener cuidado de no meter el tubo al esófago y tengo que Mm, meterlo a la tráquea, porque la tráquea son vías aéreas y esófago me voy al estómago. claro. Entonces, meto el tubo a la tráquea y en ese momento ya, digamos, yo puedo conectar un ventilador mecánico. Es por eso que en los videos que seguramente José Enrique les ha pasado, el paciente ya tiene un tubo saliendo de la boca, que es donde se Mm, conecta el ambú que están viendo, que es un sistema pues, de ventilación mecánica primitivo y ahorita les explico por qué les digo primitivo, para intentar pues abaratar costos y darle soporte ventilatorio junto con una ventilación mecánica primitiva al paciente pues de coronavirus que necesita o no tiene una cama UCI a la cual acudir. ¿Por qué primitivo? Y te explico, el ambú, que ya pues lo he visto justo en la imagen que estabas presentando, el ambú tiene para conectar eh, un, tiene para conectar un tubo de oxígeno para tú no solamente insuflar al paciente con oxígeno al 21%, como te comenté, que es el oxígeno ambiental, sino poder darle algunos litros de oxígeno para darle un soporte ventilatorio al paciente. ¿Qué sucede? Y ahora sí explico la parte primitiva, de que un ventilador mecánico va a jugar mucho con el tema de presiones. Entonces, ¿a qué va la presión? No es lo mismo que yo, digamos, el ambú yo tengo que presionarlo para insuflar al paciente, pero no es lo mismo que yo haga esa misma presión para insuflar los pulmones de un bebé, no solamente por la capacidad pulmonar, sino por el tema de que los pulmoncitos del bebé, si yo les meto mucho aire, los puedo reventar literal. ¿Me entiendes? Expando tanto el pulmón que lo reviento y le genero pues una hemorragia y se me muere el paciente. Entonces, el tema de presiones es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene insuficiencia respiratoria generada por coronavirus, esa insuficiencia respiratoria significa que hay una inflamación tal, y deben haber escuchado el término tormenta de citoquinas, una inflamación tal a nivel de parénquima pulmonar que el paciente intenta respirar y es como si se estuviera ahogando, como si no hubiera suficiente oxígeno, ¿me entienden? Es como mm, si yo te hago respirar tapándote la nariz y la boca un poco y dejándote levemente pues un poquito de una rendijita, ¿no? Se te complica muchísimo y esa es la razón de las presiones. A un paciente que tiene ese problema de insuficiencia respiratoria generada por la inflamación y la tormenta de citoquinas y todo lo que genera el coronavirus, tengo que yo darle ventilación mecánica, pero con presiones específicas. No mm, tantas porque puedo reventar alvéolos, no tantas porque puedo malograr parénquima, sino la suficiente para que el paciente pueda tener y saturar un valor
tipo saludable que me ayude a mantener al paciente, como para que no, como para que no se me ponga pues azul, ¿no? Yo he tenido casos de pacientes que no están en ventilación mecánica, pero que de repente me saturaron 56%, ¿no? Y tampoco es para asustarse, 56%, 54%, ¿qué hay que hacer ahí? Terapia de rescate. Entonces le puse corticoides a la vena, le puse 2 inhalaciones de corticoides está bien inhalados, los puffs, no el salbutamol, sino el bromuro hipatropio, que es, digamos, más específico. Le paso líquidos por vía intravenosa y le hago también lo que se llama la fisioterapia, no, ah, se me dio el nombre, es la fisioterapia respiratoria, en la cual yo al paciente, pues mediante compresiones torácicas manuales, mediante masajes, mediante vibraciones, intento y ayudo que pueda pues respirar por su cuenta. Lo que menos se espera o se quiere es que el paciente entre a una cama UCI con un ventilador mecánico, ¿no? Entonces, si es coronavirus, es por eso que el paciente puede entrar a ventilación mecánica. Y lo otro también que es muy conocido, y el último que les comento, porque les estoy diciendo los dos más importantes, es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando el paciente entra en paro, inmediatamente funciona el AMBU. Entonces, inmediatamente tienes a una persona cuidando vías aéreas y tienes a otro interno, a otro médico haciendo la resucitación cardiopulmonar, ¿no? Que son ya las compresiones torácicas. En ese momento funciona el AMBU, pero ¿qué es lo que sucede? El corazón puede responder, el corazón puede volver a latir, pero el paciente puede perder la capacidad de respirar por su cuenta por lo leve que puede encontrarse el paciente, o sea, por lo grave que puede encontrarse el paciente. Entonces, en ese momento, tú lo conectas a un respirador mecánico, pero el detalle está que cuando hay un paro cardiorrespiratorio, el corazón responde y la respiración no es la adecuada, pero siempre está, y no es la adecuada, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que sedar al paciente. Por eso es que también deben haber escuchado por ahí que cuando un paciente entra a ventilación mecánica, se escucha, ¿y está sedado o no está sedado? ¿No? ¿Lo han sedado o no lo han sedado al paciente que está ahorita en ventilación mecánica? Porque si lo sedan, haces que el paciente, porque está sedado, pierda totalmente la capacidad de respirar por su cuenta y el ventilador mecánico funciona al 100% automáticamente. Y si el paciente no está sedado, ya no es una ventilación mecánica, sino es un soporte ventilatorio. Eso creo que por ahí, si es que, a ver si es Una que tienen alguna consulta. pregunta de lo que... Sí, Sí, en cualquiera de esos dos casos, este soporte es automático completamente o requiere la asistencia de un claro. médico. O sea, Ok, lo que quiero saber es si es que va variando la cantidad de flujo de aire o de oxígeno ok, ok, dependiendo ok, de cómo está saturando ok. el Ok, paciente. si es una cama UCI, ¿ya? Si es una cama UCI, le dicen cama UCI porque en realidad es una cama hospitalaria común y cualquiera, pero lo que la hace cama UCI son todos los aparatos que van a estar monitorizando al paciente. Entonces, ¿qué aparatos? Tienes pues el saturómetro que te va a medir la saturación cardíaca, tienes un aparato que te mide la presión, tienes un aparato que te mide, que te pesa al paciente para ver cuando pesa. Si está con sonda urinaria, que va a contabilizar la cantidad de mililitros de orina que tiene, que te va a contabilizar la cantidad de líquidos que ingresan por vía endovenosa. Entonces, eso es lo que hace una cama UCI muy, muy, muy cara. Pero la cama UCI no tiene nada que ver con el ventilador mecánico. El ventilador mecánico tú lo puedes tener sin tener una cama UCI, eso es lo que la gente también a veces se confunde. El ventilador mecánico está asociado directamente a una cama UCI porque necesitas la cama UCI y esos aparatos para tú poder contabilizar, ver, medir y analizar pues cómo está el estado del paciente. Es por eso que solamente vas a encontrar, solamente entre comillas, respirador mecánico en camas UCI, solamente. El respirador mecánico, pues, como sabrán,
vale mucho, mucho dinero, pero porque automáticamente te va a regular la presión con la cual va a necesitar insuflar el pulmón y automáticamente lo hace y automáticamente también va a medirte la saturación de oxígeno y va a proporcionarte la cantidad de litros de oxígeno sea necesaria para tú tener una buena saturación. Automáticamente lo hace un respirador mecánico de cama UCI, los que cuestan no menos de $30.000, $50.000 para arriba. Pero ¿qué pasa cuando tengo el soporte ventilatorio, digamos, ya no con ventilador mecánico, sino un soporte ventilatorio con cánula binasal, con máscara Venturi, mascarilla de reservorio? Ahí sí necesitas un monitoreo y un personal médico que te vaya evaluando y chequeando constantemente, porque sí se modifica manualmente al requerimiento del paciente. Te explico. ¿Te acuerdas que te comenté del pacientito mío que tuvo 56% de saturación? Ujú. Ese paciente, en ese momento yo lo tenía con máscara de reservorio al 100%, al 100%. Pero está indicado en los libros que yo no puedo tener a una persona con mascarilla de reservorio al 100% más de 24 horas. ¿Por qué? Porque lo saturo al pulmón y lo hago perder su capacidad pulmonar también. Lo hago perder la capacidad propia del pulmón de poder absorber oxígeno. Ustedes deben saber lo que es la hemoglobina y es importante en un examen de sangre pues analizar la cantidad de hemoglobina en sangre. ¿Qué tiene que ver la hemoglobina? La hemoglobina es la que te va a... es el transportador de oxígeno en el cuerpo. ¿Ya? La hemoglobina si tienes baja la hemoglobina, pues es un, es un marcador que utilizamos para ver pues el estado general del paciente. Me estoy yendo por las ramas. Al del 56%, la mascarilla de reservorio, lo tengo al 100%, no puedo tenerlo más de 24 horas. Si no me responde, lo que tengo que hacer es pasarlo a ventilación mecánica y hacer una interconsulta a un médico intensivista para ver si me lo reciben en UCI. Pero si es que el paciente me responde a la mascarilla de reservorio de 100%, ¿y a qué me refiero con responder? Es que de repente voy a ver su saturación aumentar 65, 70%. Entonces, si ya me está saturando 65, 70%, lo saco de la máscara de reservorio y lo paso a una máscara Venturi de alto flujo. Le doy un soporte, ya no del 100, le doy un soporte de 50%. Eso serían pues unos 8 litros de oxígeno por minuto. ¿Qué pasa si el paciente me va escalando? Me va 85% de saturación de oxígeno. Ok, pero eso está en constante evaluación. Eso lo hacen las enfermeras usualmente. Y las enfermeras informan. Doctor, el paciente ya está saturando 85. Entonces el doctor agarra y da la orden. Ok, sácalo de máscara Venturi de alto flujo, pásalo a máscara Venturi de bajo flujo y ponle 4 litros. Ah, ok, doctor. Y eso queda indicado en la historia clínica. Doctor, el paciente ya está saturando 96. ¿Qué hago? Ya, sácalo de la máscara Venturi, pásalo a cánula binasal, ponle 3 litros de oxígeno y vemos cómo responde. Y vemos cómo responde en el sentido de vemos cómo aguanta el paciente con esa cantidad pequeña de oxígeno que le puedo dar a través de la cánula binasal. Entonces, de repente lo puedo tener hoy día con 100% en una máscara de reservorio y al día de mañana, considerando cómo responde el paciente, puedo tenerlo con una cánula binasal con 2, 3 litros, siendo la máscara de reservorio que tengo que ponerle cerca de 18 litros de oxígeno, ¿no? José Luis, una consulta. Sí, Lo que define, digamos, el funcionamiento viene a ser la saturación, ¿no? Entonces, la sí, saturación, ¿qué mide? O sea, ¿cuál es el parámetro para yo decidir? O sea, ¿de qué manera? ¿Por la sangre? ¿Por qué? ¿Por el pulso? ya. El saturómetro, hay dos maneras de tú medir la saturación de oxígeno de un paciente. Tú lo Ajá, puedes medir a través de un pulsoxímetro, ¿ya? Que es el que te ponen en el dedo para ya. poder medir. ¿Cómo funciona? A través de una luz rojita que debes haber visto, que es una luz láser, y que va a iluminar, digamos, la yema del dedo. ¿Por qué la yema del dedo? Porque nosotros tenemos en el cuerpo arterias y venas.
Y así como tenemos arterias y venas, tenemos sangre arterial y sangre venosa. La sangre arterial es más roja por la cantidad de oxígeno que tiene, la sangre venosa es más oscura por la falta de oxígeno que Ya ésta está, tiene. ya. Eh, y ahora yo te explico por qué el saturómetro yo lo tengo que colocar en el dedo. Por la simple razón de que en el dedo están los capilares más chiquititos. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños que podemos tener en el cuerpo humano. Entonces, los capilares no se diferencian con capilares de sangre arterial o capilares de sangre venosa, no. Los capilares es donde se produce la mezcla de esta sangre arterial y venosa que sirve para poder irrigar todo el cuerpo del, de sangre, ¿no? Y me confundo aquí porque te iba a decir de oxígeno, pero la sangre lleva el oxígeno, la hemoglobina lleva el oxígeno, ¿no? Entonces, de esa manera es que funciona el saturómetro. Va a iluminar la yema del dedo donde se produce pues el intercambio entre sangre capilar oxigenada y no oxigenada, y ahí es como se mide. La otra manera de medir, ¿te quedó claro el pulsoxímetro cómo funciona? Sí, 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 sí. Ya, y ahí te va a marcar pues el porcentaje de saturación. Pero cómo contabilizar de manera más precisa es a través de un AGA, AGA, así se llama, que es un examen de gases arteriales. Eso es la manera más específica en la cual un paciente que está ingresado por coronavirus, se le hace un AGA en la mañana, un AGA en la tarde, un AGA en la noche. Y si está en UCI, se hace un AGA cada hora. ¿Qué es el AGA? Es el examen de gases arteriales. ¿Qué es lo que haces? Tú sacas sangre, ya no de la vena, que es donde usualmente a todo el mundo les ha sacado del brazo para poder tomar un examen de sangre. No, te van a sacar sangre arterial. Uf, Y la sangre arterial te la sacan, pues, o también de donde te sacan, donde te hincan para sacarte de la vena, pero la arteria no está tan superficial. ¿Por claro. qué? Porque la arteria es un vaso sanguíneo que tiene musculatura alrededor de él. O sea, la arteria, no sé, ustedes se han tocado debajo al final del dedo gordo, ahí las pulsaciones. Eso que late fuerte, o se han tocado a la altura del cuello, o lo han visto en las películas que se tocan para ver si es que tiene pulso o no. El pulso lo da la arteria, porque la arteria es la que late. La vena no va a latir nunca, jamás, porque la arteria tiene una capa muscular que rodea todo ese vaso sanguíneo. Entonces tú tienes que sacar sangre arterial. Entonces, para tú sacar sangre arterial es un proceso muy invasivo, muy de riesgo, porque tiene que hacerlo una persona pues capacitada, porque te va a meter la aguja no en 45, no en 30 grados, te va a meter la aguja en 90 grados. Y va a meterse para poder llegar a la arteria, para poder sacar sangre arterial, para poder pasarlo en una máquina ya de laboratorio, para poder medir exacta y precisamente el nivel de oxigenación que tiene tu sangre. ¿Y por qué me sirve sangre arterial? Porque los pulmones son irrigados directamente por las venas pulmonares que salen del corazón. Entonces, Pero, ahí es donde se da el intercambio de gases. Dime. pero digamos, José Luis, para el funcionamiento, digamos, eso ya, lo de lo arterial, es como Sí, ya para tomar una decisión, digamos, ¿no? Pero para el funcionamiento de que, porque, o sea, la gracia, digamos, que tiene, digamos, el ventilator es de que agarra y automáticamente te dosifica, pues, ¿no? La cantidad te insufla, ¿no? El sí, insuflamiento es, digamos, el ideal, ¿no? claro, pero eso es mediante una máquina o el médico va a decir, dale 5 litros e insufla de acuerdo a eso. Claro, ya, y eso también era mi otra pregunta, ¿no? Es mejor dicho, mi otra pregunta. Sí. ¿Esto funciona 100% automático o El ventilador siempre? mecánico sí, 100% automático. O El sea, ventilador mecánico 100% automático. el médico que simplemente tiene que, o sea, Programar, hay que, programar. ya, programa. Nosotros como médicos nos enseñan el manejo de la máquina, ¿no? Ajá. Digamos, si no soy médico intensivista, nos enseñan un manejo grueso de la máquina, no un manejo fino, y ya al médico intensivista, al médico emergencista, le enseñan cómo manejar la máquina pues de una manera mucho más fina, en la cual pues evalúan ya el tema de las presiones y todo eso, ¿no? Entonces la misma máquina te va dando un reporte diciéndote, oye, yo tengo que meter una presión de 30 milímetros de mercurio al pulmón ahorita, pero de repente el pulmón que ya desinflamó
solo necesita un 5 milímetros de mercurio de presión para poder insuflar ese pulmón. Entonces, pero la máquina lo hace automáticamente y el médico es el que regula también. Regula dos cosas principalmente, si es que va a ser totalmente autónoma la máquina o si es que va a estar siguiendo parámetros médicos, como por ejemplo de la mano de un neumólogo. El neumólogo es el que ve pues todo lo que es pulmones, ¿no? Y el Ya. neumólogo es el que también sabe pues el manejo de esta máquina de ventilación mecánica, porque tiene que ver el tema de las presiones, ¿no? O sea, Entonces, dime. básicamente el médico es el que, como el que toma la decisión, como el que Sí, va sí, 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 monitoreando, pero 100%, el otro, el 100%. homólogo, es el especialista ya, ¿no? De la... Claro, el neumólogo es el especialista, pero va de la mano Claro. con el intensivista, ¿no? Y ahora, ellos dos, digamos, o aparte hay otro personal, digamos, que es ya a nivel más técnico, digamos, que ve otras Sí. cosas en una cama UCI. Si es que hay otro personal, no, están las enfermeras que son especializadas para camas UCI, para áreas de cuidados intensivos. No es cualquier enfermera, ¿no? Las Ah, enfermeras que están en piso, que es donde están las camas normales, no pueden manejar cama UCI si es que no están especializadas para hacer eso. ya. Y usualmente, por no decirte siempre, el ventilador mecánico es de alguna marca. Entonces tienes General Electric, tienes... ¿qué otra? Más he visto General Electric en el hospital militar. Ujú, Eh, y por lo mismo que General Electric, como es, quieras o no, una máquina, mm. hay un especialista de manejo de la máquina que lo manda a General Electric. Ah, mira. Entonces, es el que, si el médico, por ejemplo, no sabe, oye, ¿por qué me está botando esta luz roja? ¿Por qué me bota esta presión media rara? El, el mecánico, entre comillas, Sí, 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 sí. es el que se va a encargar de decirle, no, doctor, lo que sucede es esto, lo que pasa es esto, mejor hay que darle al paciente ya no 50, sino darle 40 y le aumentamos el flujo, ¿no? Mm, Entonces, así es más o excelente. menos el manejo. Sí. José Luis, mira, la clase en realidad la tenemos hasta la 1 de la tarde nomás. Entonces, muchas gracias por tu intervención, por tu No hay aporte. La problema. verdad, nos ha cambiado completamente la perspectiva que teníamos del producto porque este es un curso donde hay que diseñar un producto, digamos, ¿no? Sí, 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 me Entonces, contaba José Enrique. sí, vamos a, de todas maneras, a estar en contacto acá vía José, No hay ¿no? problema. Vía José Enrique. Entonces, muchas gracias nuevamente y vamos a también un poco a reunirnos acá los profesores, ¿no? Sandro es docente también acá del curso, somos los dos. Ujú. Y bueno, Billy Schutze, que es que lo ves ahí también, que él es tenemos un Fab Lab en UCAL y bueno, Ya. estamos viendo qué podíamos hacer acá con este tema de los ventiladores mecánicos y qué posibilidades había ¿no? Ujú. Aprovechando la propuesta que hizo acá José Enrique de plantear, digamos, un producto, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente y vamos a ver cómo seguimos llevando, digamos, el proyecto adelante. ¿Ya? Vale, no hay problema. Gracias a José Enrique que les propuso que yo poder resolverles y explicarles un poquito. Mientras tenga el tiempo, a través de José Enrique me contactan, no hay ningún problema y buena suerte. ¿Ya? Perfecto, José Luis, muchas gracias. Muchas Listo, Dale, gracias. hasta José luego. Luis. Chao, Gracias, chao. hasta luego, chao, Un chao. abrazo. Listo. Chicos, entonces ya tienen ahí las instrucciones de su tarea para el día lunes y lo que les digo siempre, cualquier duda me escriben por Messenger, mejor que les contesto más rápido, ¿ya? Bueno, lo que voy a subir el video de la clase en realidad va a ser de la última parte nomás porque me había olvidado de grabar. Pero bueno, en fin, ya para la próxima me acordar, por favor, es que hay que mover tantas cosas acá para iniciar la clase que ya la grabación es lo último que queda siempre. ¿Ya? No sé si alguien quiere hacer un comentario por ahí, si no ya lo hacemos ya por interno, mañana, pasado. ¿Está todo claro? Listo.
Entonces, Sandro, Billy, gracias por estar aquí en la clase. Yo creo que vamos a reunirnos de todas maneras, o de repente nos reunimos con José también por ahí, fuera de horas de clase, para tomar una decisión respecto a su proyecto, por dónde iría. ¿Ya? Listo. Sandro, no sé si quieres un comentario final ahí ya para ir terminando. Solo me pareció muy buena la participación del amigo de Sí, la José. verdad, sí, hay un montón de cosas. Nos ha ampliado bastante todo el concepto que, bueno, al menos de mi parte, que tenía sobre el ventilador, ¿no? Obviamente. Y acá lo tenemos la grabación, Sandro, entonces Así que, te voy a poner también ahí el link. Claro, la idea es revisarla bien para ver los detalles, ¿no? Ha sido muy minucioso, ¿no? O sea, yo estoy seguro que va a ayudarlo bastante. Sí, y parece incluso que le quedó corto el tiempo, ¿eh? O sea, parece que hay otras cosas aparte. Que seguro ¿Ya? que sí. Sí, de hecho, o sea, el tema de hay que irlo viendo poco a poco, pues y ahí también bueno, José, tú has visto ahora de que él por su cuenta, digamos, va siempre metiéndose en el asunto en profundidad, ¿no? Y viendo todos los detalles, entonces yo creo que acá pueden salir cosas muy interesantes, ¿ya? Listo, entonces estamos en contacto y ya nos estaríamos viendo el día lunes, chicos, ¿ya? Gracias, Ya. chao, nos vemos, cuídense. Eduardo, voy a consultar a justo lo que hablaba el emergencista y intervencionista, creo que dijo. A ver si puedo hacer que si pueda entrar, a ver si coincido la hora. La persona de Estados Unidos te refieres, ¿no? Sí, sí. Sí, emergencista justo fue lo que dijo José Luis, pues, ¿no? Sí, médico emergencista y tiene maestría y doctorado en eso. Perfecto. Mira, lo ideal sería el martes también, que tenemos un poco más de tiempo. Ya, igual voy a consultarlo, si no, por último hago una síntesis de lo que me digan, ¿no? Ya. Y por último, ya preguntarle al otro doctor que te dije que era más, mucho mayor, que tiene como 83 años. Ah, ¿verdad? Pero él ha visto todo esto un tema rudimentario, porque él ha hecho servicio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando te asimilado al ejército? Y a él estuvo encargado de toda el área de intervenciones en la selva. O sea, ha estado con la comunidad de Chipíos. Ya. Olvídense, se ha visto de todo un poco. Perfecto. También le voy a consultar a ver que me dé otra. Sí, en todo caso, ver, ¿no? Sí, lo que hay que hacer, en todo caso, José, ¿sabes qué es? De repente yo voy a conversar acá con Sandro, con Billy, de repente, van dándonos por escrito un poco lo que viene a ser, qué sería, como lo que acaba de decir, ¿no? ¿Qué sería lo interesante de este tercer invitado del aporte? Y nosotros ir como preparando preguntas, porque lo que pasa es que, o sea, mira, es tanto el conocimiento que tienen ellos de que a veces comienzan a hablar y al final entendiendo nomás lo que empezamos a escuchar nosotros, como que ya se nos pasan los minutos bien rápido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que verlo previamente, qué es lo que los puntos que va a tocar y específicamente qué es lo que nos interesa saber también. ¿Ya, José? Ya estoy ahora. Listo, perfecto. Quedamos así entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Saludos, Billy. Saludos. Muy interesante tu proyecto. Sí, estamos hablando, ¿sí? Que revises, por ejemplo, en el tema que mencionaste del ventilador de la resistencia, de los españoles. Por lo menos lo que yo recuerdo, al inicio de la cuarentena, ese ventilador lo banearon, la misma, ¿cómo se llama? Como decir la Organización de la Salud, pero española lo baneó. O sea que fíjate bien cuál tomas como referencia, ¿no? De repente chequea los que están publicados por el MIT. Ya. Sí, porque bueno, imagino que ya debe haber una segunda revisión de ese ventilador ¿cómo se llama? De los españoles, ¿no? Pero al inicio sí lo prohibieron. Sí, voy a investigar eso, es que lo deben haber prohibido justamente por lo que mencionaba mi amigo, el tema es que lo que yo llegué a recopilar, es que lo que me quedé es que teníamos que, o sea, hay una manera de ponerle la boquilla, ¿ya? Del paciente, entonces tienes que, ahí está, hermetismo. Tenemos que lograr un hermetismo. Entonces yo lo apunté acá como que eso fue lo que me quedé, lo que me dijo el día de ayer que hablé con él. Me dijo, tienes que lograr un hermetismo
¿Por qué? Para eso se necesita la persona. Entonces voy a tratar de investigar a ver qué se podría hacer para lograr el hermetismo sin la necesidad de la persona. Entiendo, pero también es importante eso que dijo de que tiene que haber o sea, al final es un sistema PID, que quiere decir esto de que necesita cierta retroalimentación para poder compensar, ¿no? O sea, si necesita tanta presión, o sea, necesita un sistema de retroalimentación. Si el paciente necesita tanta presión de oxígeno Ujú. o de aire, necesita la máquina saber, ¿no? Eso. Y eso es un sistema PID. Claro, claro, claro. Ya pues, Billy. Y Billy, uno de estos días para hablar, me he comprado unas impresoras 3D y escucha, no me puedo, quiero hacer el mantenimiento y no puedo. Vale, vale, no hay problema. Si quieres, un día lo conversamos. ¿Qué impresoras te has comprado? Me he comprado la Creator Pro. Crealpi. No, Creator Pro. No sé si la has visto. Me he comprado, tengo tres, de las, ahí estas las Artillery. Ah, sí, esas sí. Son de Crealpi, esas Artillery, pues, ¿no? No, no, son de Artillery. Creo que es la misma empresa, pero no estoy seguro. ¿Así? Me parece. No me había dado cuenta, pero que yo sepa, o sea, la Artillery vendría a ser la marca, y esa es la Creator Pro y otra que es otra marca que no me acuerdo cuál era, y otra más, que es más grande, pero esa, la otra sí es media casera, se podría decir, ¿no? O sea, pero es de grandes dimensiones, pues 40 por 40 por 40 En formato. por 30, creo. Sí, gran formato, sí, pero Es la otra, no me acuerdo cuál marca era, la que no puedo calibrar, hacerle mantenimiento es a la Creator Pro. Te lo voy a escribir, es bien conocida, ha ganado bastantes premios. Creator. No, no lo he escuchado. Sí, yo no puedo escribir, pero sí es bien conocida. Y inclusive es muy buena. Se Vale. podría decir que se asemeja a la calidad que hacen las impresiones de la U. ¿De las Sortrax? Sí. Interesante. Justo si necesitas, tengo. Yo hablé con el distribuidor y me dijo que hablaron con ustedes. ¿Así me dijo? ¿O no? Debe ¿O fácil se equivocó de universidad? ser, 3D debe ser, ¿no? El distribuidor. ¿Cuál? Perdón. ¿Cómo se llama el distribuidor? Ah, no me acuerdo, de acá tengo su nombre, pero te Mol, lo ¿no? puedo alcanzar. Se Es apellida un Mol. viejito, ajá, es un Ah, viejito, es un viejito. ¿español? No, no es peruano, pero sabe bastante, estaba en China. Él trabajó en China y él estuvo en el momento que recién empezaron a salir las impresoras 3D. Él Ajá. eh, participó en fabricar algunas cosas, parte de las impresoras, algunas piezas. No, no, la verdad es que no he hablado con muchos, con algunos nomás he hablado. Ujú. He hablado con los representantes de Ultimaker, con los de las BCN, las Barcelona. Sí, 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 le he visto los de BCN. He hablado con los que traen las Da Vinci, que Ah, esas los sí de la Da Vinci también son buenas. no, son Por malísimas. ejemplo, sí, porque yo Sí, creí que eran buenas. O sea, la verdad que creo que tratan de abarcar muchas cosas, ¿no? son Como pésimas. que, Disculpa, Da Vinci es lo peor que puedes conseguir hoy. felizmente que no me he comprado ni una, justamente porque los reviews decían tenían 3 estrellas, 2 estrellas, la gente hablaba mal. Sí. Pero esa de la Escritor Pro, la UTEC tiene la Creator, y que no sé si la ESAN también, porque me Bueno, dijo que había distribuido. Si necesitas te paso el dato, también vende material pero de buena calidad, ¿tá? O sea, de buena, porque a veces depende también ya sé cuáles son filamento. las Flashforge, marca La Flashforge. Flashforce, sí, Flashforce, ahí está. Pero no son tan buenas tampoco, José Enrique, ¿ah? ¿No Son crees de que sea tan buena? son a media caña. O sea, vendrían, claro, o sea, dentro del costo, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, la que le sigue a la Creator está como 10.000 soles más o menos. Sí, es buena, ¿no? La que me dices esa, la MS, pues ya estamos hablando de $6.000 cada una, creo, $5.000, ¿no? ¿Cuál? BNS, creo que. Una que me dijiste es la BNS, creo. BNC. Sí, esas son bastante Sí. buenas. Esas sí imprimen al nivel de las Sortrax, ¿no? Esas sí están en esa categoría. En esa categoría tienes a las Sortrax, tienes a las BCN, tienes a las Ultimaker, ¿no? Son como otro level. Un level más Sí, abajo. no, sí, más avanzado es el Ultimaker y eso. Sí, sí. Ya, pues, ya Interesante bueno. proyecto.